Vamos a dar inicio al ciclo de entendido que ya estamos regulados. Antes que nada, bueno, queremos agradecer a todos por venir. Ahora el nuevo equipo de entendidos se agrandó, son un montón. Queremos agradecer también muchísimo a todos los sponsors que hicieron posible todo. A Calzabala, Premecol, Autocolor Pinturería, Recenter, Fexa, Ferretería Costa Menéndez, Thomas Group, Taller Cheese, Targa, Florencia Parmisano y Bueno. A Fede Maquinario por hacer la presentación, por moderar, a Valeria del Vecchio por venir, del estudio BDB de Rosario, y a Estudio Borraquia, Alejandro Borraquia, que vino de Buenos Aires. Gracias por venir y bueno, un saludo. Buenas a todos. ¿Se escucha bien? Yo hablo medio despacito. Voy a intentar ser relajado en esta difícil actuación de moderador. Pero bueno, nada, estoy con amigos y la verdad que creo que lo primero que hay que decir es felicitaciones a los chicos por esta movida de armada que la armamos hace varios años, que obviamente se cortó por la pandemia. Yo estoy muy contento. La verdad que es lindo poder hablar de arquitectura o escuchar los ojos de la arquitectura de Rosario, de Buenos Aires, de cualquier lugar de Argentina, finalmente relajado y extendido. Fuera del acartonado de los grandes claustros académicos. Ale, amigo, arquitecto también de Buenos Aires, multifacético. La verdad que un paso cada vez que le pregunto por algo o que si se quiere sumar algo a una movida se suma, trabaja, creo que, bueno, ella lo va a contar ahora con su obra, pero está creo que desde el diseño de una velome hasta el diseño de una ciudad, académicamente y profesionalmente en una ciudad. Y Vale, que también nos tocó compartir una partecita creo de un concurso, esto de Juan Fernando Dati, una grosa, así que, bueno, nada, no sé si tengo que decir algo más. Bienvenidos, el tema, arquitectura para quién, marco teórico, extendido. Creo que después en la parte del intervalo, cuando cerremos el primer ciclo, para contar los ciclos, eso lo contaron, quiero demasiado rápido. Son 2 ciclos de 12 minutos cada disertante. Después va a haber una especie de debate, de preguntas, charla abierta, un intervalo, un corte de algo, donde pueden comer, tomar, después otro ciclo de 12 minutos, otro corte, intervalo, charla, ahí ya va a ser mucho más extendido y nada, se puede disfrutar, ¿no? El tema de arquitectura para quién, con todo lo que se implica. Podría haber sido creo que cualquier pregunta sería como válida como el parador para empezar a pensar la arquitectura de la ciudad. Lo que hicimos y que haremos, ¿no? Bien, creo que empieza. Bueno, antes que nada quiero agradecer al equipo de Entendidos por esta invitación. Es la primera vez que voy a mostrar mis trabajos en público. Y bueno, respondiendo un poco para empezar esta pregunta para quién, quiero decir que mis proyectos no fueron pensados para las fotos. De hecho, la mayoría de las imágenes fueron realizadas por mí en distintas etapas del proyecto, en su mayoría, o por mis socios. Bueno, creo que la obra de arquitectura trasciende al individuo y viene a perdurar en el tiempo. De hecho, creo que hay arquitecturas de más de 500 años que se siguen visitando, por lo cual creo que no es para el usuario actual, sino también para el usuario futuro. Y también es para un sitio particular, que puede ser un sitio urbanizado o un sitio natural. De la mano de esta pregunta, ¿para quién? También responde un poco a para qué viene esta arquitectura. En el caso de un usuario, para dar respuestas a sus necesidades. Y en el caso de un sitio, creo que viene a armonizar con él, a mejorarlo en algunos casos, a permanecer, y también a veces el encargo de una arquitectura es para convertirse en un ícono de una ciudad o de un lugar, ¿no?
bueno, cuando tengo un encargo me encuentro con varias cuestiones, como es el comitente, que tiene sus intereses, el sitio, cuyo entorno lo rodea es a veces muy diferente, y los recursos materiales y humanos con los que se dispone para desarrollarlo. A este primer grupo de obras que voy a mostrar, las titulé Construcciones tectónicas, porque la expresión material y de sus procesos artesanales y constructivos fueron la raíz un poco de estos proyectos. Las dos primeras casas, que es Casa R y Casa Serena, son muy similares. Ambas están en loteos, en entornos naturales, se podría decir, porque son loteos de baja densidad. Son casas de fines de semana y con presupuestos acotados. En la búsqueda de optimizar los recursos, con estos presupuestos acotados, en la búsqueda de optimizar al máximo los recursos constructivos, formales y logísticos, se decidió utilizar el ladrillo casi como material exclusivo, como único material de la obra, ya que viene a responder a estas cuestiones, ¿no? Ambas casas se desarrollan con muros de ladrillo doble que resuelven la estructura como el cerramiento de la misma, y se decidió dejarlos a la vista por cuestiones estéticas y de mantenimiento. En el caso de esta primer casa, el muro perimetral interior se interrumpe cuando, voy a intentar usar el pulsor, se interrumpe cuando aparecen las aberturas, y el muro perimetral externo se transforma en una especie de pantalla que regula la luz solar, la privacidad y sobre todo la seguridad de la casa, que era un tema importante para la propietaria, sentirse segura, sobre todo cuando no estaba dentro de la casa, que era solo para fines de semana. En cambio, en la casa... acá muestro un poco el programa. Es un programa muy acotado, de 80 metros cuadrados nada más, con un dormitorio, un área social y una expansión, galería y a su vez cochera. Acá un poco la piel que resuelve todo, estructura. Esto es un poco la idea de mostrar el sistema de un acondicionamiento térmico pasivo que generan estas pantallas, junto con la ventilación cruzada que se genera de norte a sur y generan un espacio más ameno. En el caso de la Casa Serena, que es la otra casa, lo que se proyectó fue como en reemplazo o en paralelo a lo que sería la pantalla de ladrillo, una galería perimetral con paneles metálicos móviles, tanto en la cara norte como en la cara este. Esta es la cara este de la galería. Y esta galería perimetral, sobre el frente, sobre el lado sur, genera un espacio intermedio como límite entre la vivienda y el espacio público, ya que por cuestiones de que no había retiros obligatorios, se decide ubicar la casa pegada a la línea de edificación para liberar al máximo el terreno. Por lo cual, genera un espacio de recoba o de despegue con la ciudad, con la vereda, con la vía pública. Esta es un poco la imagen de fachada con esa recoba y ubicada sobre el terreno. Acá un poco el despiece de lo que sería la piel perimetral al área social y la piel interna del área social. Y los espacios muy similares al programa, solo que con 2 dormitorios a la otra casa. Acá un poco como esta envolvente de aire, esta galería perimetral genera un envolvente de aire que beneficia el confort de la vivienda, el confort interior. Este segundo proyecto son 2 casas. Es un encargo de 2 socios propietarios de un edificio de cocheras en el centro de la ciudad, que deciden desarrollar sus viviendas sobre la terraza del edificio, de iguales características en lo posible, ¿no? Me encuentro con un edificio existente, muy céntrico, que tiene ya un núcleo vertical, un acceso por escaleras a la terraza existente,
al cual trato de acomodar el programa de la forma más simétrica posible. Se intenta priorizar la conexión de las áreas sociales hacia el patio y hacia la orientación norte y bueno, dejar las áreas más íntimas hacia la calle. Bueno, quedan en forma paralela, se organiza el área social, galería y patio casi como un único espacio, y el área de servicios de cocinas, núcleo de acceso y baños es lo que separa a la zona de dormitorios. Esta es un poco la planta donde se ven los patios al norte. La idea era que sean patios generosos para que tengan la sensación de tener casas en el medio del centro y no un departamento, por lo cual se intenta lograr eso. Bueno, el pulsor no funciona mucho. Bueno, galerías, espacios sociales y cocinas. Esto es un poco la imagen de este espacio de galería y estar. Aquí también se busca una síntesis en lo material, sobre todo por la logística del lugar, por estar ubicado en el centro, por lo cual utilizo los ladrillos macizos con los que se ejecutan las medianeras reglamentarias. Son los mismos que utilizo para revestir estos muros de fachada y los pisos de galería. Y los ladrillos huecos utilizados en la tabiquería interior, colocados con las perforaciones a las vistas, son los que me dan la posibilidad de la privacidad, logran la privacidad entre los patios y con los muros medianeros. Bueno, un poco sin perder la permeabilidad de luz y aire, ¿no? Bueno, esto es un poco una imagen ya con el proyecto, con sus habitantes y sus elementos. Por último, la Casa LJ es un encargo de una familia ensamblada, conformada por 3 miembros con edades bastante variadas, cuyo interés era poder reunir gente y organizar fiestas en las casas. Por lo cual quería que la casa cobre protagonismo por sus espacios escenográficos y por sus elementos escenográficos también. La escalera era un pedido particular, la cual arranca con 2 metros de ancho y termina con 90 centímetros, dando una escala fuera de lo común. Bueno, también dentro de estos espacios escenográficos, estas aperturas desde la planta alta hacia los espacios hacia las áreas sociales, era una búsqueda. Bueno, y en realidad, vuelvo para atrás porque este proyecto en realidad lo empecé a mostrar desde adentro porque se proyecta desde el interior con este pedido de estos espacios puntuales por el comitente. O sea, el resultado de su forma es un poco la resultante de todas estas producciones interiores. Bueno, esto es lo que finaliza en conjunto a las particularidades que tenía su sitio. Se desarrolla en un barrio privado, cuya principal característica es la presencia de un lago que genera lotes muy irregulares y además tiene una vegetación de gran tamaño que decidimos conservar junto con mi socio. Bueno, uno de estos elementos naturales, que es el lago, se introduce a la vivienda a través de una pileta lineal que comienza en el lago y finaliza casi en el ingreso de la vivienda. Y toda esta vegetación se incorpora a la casa a través de este patio interno que se pone junto al área social, ¿no? Bueno, estas son un poco las imágenes, lo que se intenta lograr. Todavía hay un cerco de obra porque la casa está en proceso, pero bueno, cuando saquemos la media sombra se va a poder lograr esta conexión del agua del lago hacia el interior de la vivienda. Bueno, las áreas sociales se generan todas en doble altura para dotar de mayor dramatismo a estas áreas. Y bueno, la casa termina siendo un bloque monolítico de hormigón amorfo, cuya forma se va quebrando y se va acomodando a las características de la forma del lote, que además tiene un cul-de-sac que junto con el retiro de 5 metros genera estos arcos y estas puntas, y la vegetación perimetral nos lleva a generar estos quiebres pequeños, pero bueno, generan algo que se adapta al lugar, digamos, es para el lugar, digamos, esa casa es para ese lugar. El programa
Se proyectan 3 suites bastante amplias, casi de 80 a 70 metros cada suite, con espacios de estar cada una, lo suficientemente separadas para que cada uno de los dueños tenga su privacidad. Y bueno, un área social también de gran tamaño y en cuanto a volumen y a superficie para poder desarrollar estas fiestas. En esta obra, el material que viene a responder a estas cuestiones tectónicas y estructurales y de piel es el hormigón, en este caso, que bueno, también su proceso constructivo nos da todo, es lo que creo que hace también dentro de este grupo de construcciones tectónicas. Creo que esto es un poco más creo que el material dejado a la vista dentro de la casa es lo que le da ese carácter escenográfico, sobre todo cuando entra en juego la luz natural, que bueno, se incorporó por estos lucernarios para dramatizar aún más estas situaciones en el ingreso y bueno, que es un poco el pedido del cliente. Bueno, esto es por ahora el primer bloque, le doy el paso a Alejandro. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, la verdad, a los chicos de Extendidos, un placer estar acá. Creo que es la primera vez que estoy dando una charla con gente tomando cerveza, así que es una cosa bastante atípica. Traten de sostener ustedes la atención un rato y después ya. Bueno, también me pareció muy interesante, además de la convocatoria y el tipo de evento que arman, esta especie de pregunta teórica, ¿no? Que a nosotros la verdad que en el estudio es un tema que nos obsesiona. Y no solo en el estudio, en la facultad, ¿no? En esta especie de trabajo como medio múltiple, así como decía Fede, que hacemos un poco de la academia, el instituto, la investigación, el estudio, en donde en realidad estamos como preocupados, no solo por la arquitectura que hacemos, ¿no? O para quién la hacemos, sino también por, bueno, estamos formando profesionales que van a trabajar de acá a 20 años, entonces, ¿qué quiere decir eso, ¿no? En términos de todo, de a qué sociedad atendés, digamos, qué tipo de trabajo vas a tener, digamos, todo cambia tan rápido que bueno, lo único que queda es como la pregunta. Entonces, un poco la idea, voy a agarrar esto y si no, no va a pasar. La idea es, primero, como centrarnos, ¿no? Tener en cuenta que vivimos en una época en la que estamos como habitando un cambio de paradigma, que los pensadores vienen contando desde hace mucho, pero que la sociedad siempre se mueve como más lento y va empezando como a tener noción de esto, que estamos saltando del ecocentrismo, del homocentrismo al ecocentrismo, y eso para nosotros nos obliga a como tener cierta visión holística sobre todo lo que hacemos. O sea, un problema atendido desde nuestra disciplina seguramente va a tener como una mirada muy sesgada. Entonces, tratar de ampliar, ¿no?, esa mirada, de ampliar esa especie de investigación sobre el tema que tenés entre manos, es una cosa que nos parece como clave de la contemporaneidad. Y sobre todo, generar, ¿no?, la capacidad para entender esos problemas y trabajar a futuro con problemas que hoy desconocemos. Entonces, nosotros creemos que la arquitectura de acá en más, o que la arquitectura que nos interesa hacer, es aquella que puede ser validada por la cantidad de conexiones que genera a su alrededor, y no solo por temas disciplinares. O sea, nos parece que si no tenemos, bueno, contribuimos como a esta mirada sesgada. Entonces, la idea de pensar que en realidad, digamos, vivimos en una especie de intercambio, ¿no?, de flujos en redes, en donde cada cosa que nosotros planteamos en un medio físico real va a alterar, ¿no?, ese intercambio, es fundamental. Y pensar que nosotros tenemos que contribuir para que las cosas prosperen y mejoren y no para que fracasen y colapsen, ¿no? Entonces, imaginar que nuestras obras van a tener como un punto de acción en lugares que llamamos instancias fronterizas, que son el punto medio o el vínculo de todo lo que podemos proyectar con todo aquello que lo rodea. Entonces empezamos a trabajar en un campo de acción entre las cosas que desde la mirada disciplinar no existe. Nadie nos prepara para trabajar entre medio de, nos preparan para trabajar en la cosa. Entonces, bueno, eso lo podés, qué sé yo, llevar a muchas disciplinas, sobre todo obviamente en el mundo del diseño, digamos, creo que nos plantea como una pregunta sustancial. Nosotros nos despertamos un poco a todo este mundo de ver qué pasa a nuestro alrededor con algunas obras, ¿no? Las obras no son obras en sí mismas, no son temas que empiezan y cierran con un cliente y con
con un programa, sino que en realidad son como hipótesis de trabajo que van teniendo casos de estudio que te permiten llevar adelante de algunos éxitos y abandonar algunos fracasos. Esta es una obra que hicimos hace algunos años, que era como un lodge, que tenía un montón de cabañitas y un salón de usos múltiples, en donde, bueno, tuvimos que entender, esto es en Andresito, Misiones, límites con Brasil, tuvimos que entender un poco el contexto, entender la mano de obra, entender la flora y fauna del lugar. Tuvimos la suerte de que nuestros clientes eran una pareja de biólogos, entonces eso nos dio como un mecanismo de comprensión del lugar mucho más amplio que el que podemos tener desde la mirada arquitectónica y entender que en realidad la selva o cualquier paisaje, bueno, es un sistema de layers solapados en donde las cosas pasan a mayor proximidad de la tierra, con ciertas humedades, hay una flora y fauna particular, y a mayor distancia de la tierra hay otra, y todo trabaja como medio mancomunado, ¿no? El árbol que se pudre genera como otro árbol, el mono que come del árbol que se pudre, bueno, hay todo un tema ahí, como que parece, digamos, uno entiende desde la mirada urbana que esto es un desorden y un caos de plantas, y en realidad hay una especie de circuito bastante organizado que permite que todo esto prospere. Nosotros, como esto era un hotel y tenía como esta especie de deseo, ¿no?, de aproximar al que lo habitaba por tiempo determinado a estas muchas posibilidades de entender la naturaleza, bueno, nos imaginamos una serie de casas o una serie de habitáculos como en relación con este paisaje medio de estratos, ¿no? Unos más rastreros, otros más aéreos y entre medio como algunos que se ponían como un poco a caballo de las dos situaciones. Siempre que hacemos una obra que tiene muchas etapas, pensamos que la primera va a ser la última, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, la primera que hicimos fue la Cabaña Torre, que era una que por su esbeltez atravesaba muchos de estos estratos y ponía al habitante como un poco en una idea de recorrido, ¿no?, de atravesar estos estratos y ir viéndolos todos. La idea de, además, construir con ciertos materiales que tienen como espacios vacíos entre medio de cosas, nos permitía imaginar que esta cabaña no solo era una cabaña que era habitada por el hombre, sino que era habitada un poco por la fauna y con el tiempo también por la flora del lugar. Y que desconectada en ese paisaje, bueno, estaba como, digamos, trataba de autoabastecerse de muchas de las cosas del territorio. Bueno, esta obra ganó un montón de premios de sustentabilidad, digamos, es una obra que ha salido publicada mucho, pero que para nosotros, una de las cosas que más aprendimos de esta obra es como el fracaso de algunas instancias de gestión que no tuvimos en cuenta. Es una obra que en su punto cumbre llega como a 12 metros de altura, entonces tuvimos que pensar unas bases en ese momento de hormigón bastante importantes, encima está en una ladera, o sea, había todo un tema, ¿no?, de volcamiento. Y claro, cuando fuimos a visitar esas bases que habíamos calculado, ¿no?, que habíamos proyectado desde Buenos Aires, y vimos que esta planta de 4x4 para construir sus bases había devastado una parte de selva virgen como de 20 por 20, digamos, entendimos que se nos había escapado algo, ¿no?, de la gestión, que, digamos, habíamos puesto el foco en un punto de la arquitectura y que no habíamos comprendido que para que eso pase había camiones que llegaban, materiales que se posaban, obradores, ¿no?, y que eso iba a alterar la fauna, que por suerte, bueno, la flora y la fauna, que por suerte la selva termina como fagocitándoselo todo y con el tiempo, digamos, nadie nota eso, pero para nosotros fue como un hecho importante y una gran sorpresa ir a la obra y ver que una planta tan chica había ocupado mucho en su manufactura, ¿no? El segundo que hicimos, ya aprendiendo eso, que hicimos un edificio mucho más grande, que tiene como 30 metros de largo, ya tuvimos en cuenta un sistema de bases prefabricado, las bases ocupaban solo el pequeño espacio, ¿no?, que tenían que ocupar, los materiales, digamos, llegaban al lugar casi construidos, embolsados, ¿no?, como con otra manera de llevar adelante la obra, y encima elegimos un lugar que ya no era selva virgen, sino que era un lugar que había sido antropomorfizado, ¿no?, y que ya estaba en algún punto cambiado por el hombre. Entonces, bueno, digamos, cambiamos nuestra percepción sobre el lugar y amplificamos esta mirada que ahora nos permitía hablar también de la gestión de la obra. Una obra mucho más limpia, ¿no?, que empezó a trabajar con bastidores, que solo ocupó el lugar que ocupaba la planta y no mucho más. Claro, lo que nos había pasado en la primera obra también es que la manera de construir de poste y viga de la madera había dado trabajo a una serie de operarios que manejaban muy bien la motosierra y que con árboles caídos habían logrado unas vigas y unas columnas casi perfectas, impresionantes, y acá con este deseo de limpiar la obra trabajamos con bastidores. Entonces, cuando fuimos a la obra vimos que habían contratado a una empresa constructora del Dorado, que no era de la región, y que hacía los bastidores en su taller, los llevaba al lugar. Entonces habíamos dejado sin trabajo a gente de la zona. Entonces dijimos, bueno, resolvimos lo de las bases, pero se nos está escapando otro tema, que es cómo damos trabajo. Cuando nosotros decidimos sobre qué tecnología, ¿no?, vamos a
actuar en una obra a gente del lugar o a gente de afuera. Entonces, ahí empezó como una investigación que ya tiene como unos 8 o 9 años, que se llama Tecnopolíticas, en donde nosotros tratamos de comprender nuestro territorio como paisaje productivo y entender que cada obra en su región podría tener, ¿no?, un acervo de materia prima y de mano de obra que hagan que cada productor en su región sea como una especie de, de persona muy fundamental para cada obra, en vez de tercerizar y solo vender la comida, ¿no?, en los obradores a las grandes obras, por ejemplo, de vivienda social. Eso también empezamos a recorrer algunos aserraderos, estos en Ushuaia, y entender que hay tecnología para eso, que incluso que trabaja una capacidad muy menor a la que podría. Nosotros hoy producimos, no sé, el 20% de lo que podemos producir en madera para las obras, porque también los arquitectos y las arquitectas no tomamos decisiones en pos de eso, sino que, digamos, nuestras decisiones pasan por otro lugar. Entonces entendimos que, por ejemplo, este aserradero que invirtió cerca de $1 millón para una línea continua y para generar como piezas tradicionales en las escuadrillas de madera, estaba trabajando como muy poco. ¿Por qué? Porque está esto, ¿no?, el avance de la frontera agrícola que va comiendo selva, bosque implantado, digamos, la soja que tiene hoy $1, qué sé yo, digo, especial, ¿no?, y todo lo demás que se cae en el mundo del vacío del apoyo del Estado, digamos, entendemos que en realidad, si no miramos a nuestro país como un territorio un poco más amplio, y nosotros en nuestra profesión ni hablar, digamos, estas cosas caen como en el olvido. Por ejemplo, el aserradero de Tolwyn, que nosotros habíamos visitado en ese momento, había cerrado y había dejado 25 empleados sin trabajo, y un empresario que había puesto $1 millón, digamos, había quedado sin funcionar. Entonces empezamos a estudiar esto desde el punto de vista, bueno, ¿qué hay del Estado? ¿Qué mira? ¿Qué censos hace? Encontramos uno del 2018 que muestra que todos los indicadores de producción de madera nos ponen, por ejemplo, detrás de Uruguay, ¿no?, con la cantidad de territorio que tiene Uruguay en comparación a Argentina, y miren Brasil. Entonces entendemos, digamos, en esto de las tecnopolíticas, que, bueno, si el Estado no nos da la respuesta, por lo menos nosotros lo podemos hacer desde nuestra pequeña mirada disciplinar. Y así empezamos a imaginar una serie de obras que en realidad trataban, más que de hablar de arquitectura, de hablar de sistemas de gestión. Cómo podemos fabricar pequeñas piezas en talleres familiares, con muy poca capacitación, con materia prima que sale de cerca de esos talleres, y generar grandes obras, por ejemplo, de vivienda social, que den trabajo a mucha gente en una región. Entonces empezamos a imaginar estos procesos de gestión. Bueno, cómo entra el dinero, a dónde va, cómo capacitamos gente, cómo le damos las máquinas. Y bueno, la arquitectura se transformó en ese punto en una especie de cosa, digamos, que venía muy detrás, ¿no? Entonces, bueno, inventamos unas piezas chiquitas, probamos esas piezas con los estudiantes del taller de tercer año de la carrera, en el patio de la facultad. Solemos hacer estas cosas en la escuela. Entonces lo estuvimos, bueno, junto a ellos, estuvimos probando a ver si mano de obra no capacitada podía construir estas casas. Hicimos una para 2 personas que estuvo expuesta en muchos lados. Esto es en el Centro Cultural Recoleta, en la Bienal de Arquitectura. Después hicimos una de 70 metros cuadrados. Y después empezamos a hacer unas a las que ya ni llamamos casas, llamamos hábitat, y cuyos dibujos empezaron a ser como esto, ¿no? Bueno, digamos, hay una especie de red a la que tenemos que atender y que en realidad involucra a un habitante como medio con mayúsculas, que si se tiene que alimentar de una huerta, bueno, también hay una serie de gusanos y de bichos que se alimentan de eso, que la airean y que permiten que esto funcione, ¿no? Que si una pared tiene que generar una piel, digamos, acondicionada térmicamente, bueno, podemos hacerlo con el hábitat de alguna especie, que además nos puede dar también un sistema de trabajo. Algunos de esos se construyeron, salieron del laboratorio y se construyeron en escala real, y nos permitieron probar cómo estos sistemas, bueno, funcionan en la realidad, digo, ponerle las cinguerías, ver si entraba el agua, ¿no?, y esas cosas como del mundo concreto. Incluso probar sistemas de bases, como estos que se usan para los postes de alta tensión, que, digamos, de las cabañas torre y su desbaste de 20 metros a un agujerito con un tornillo hincado que cuando se saca la obra no queda nada del suelo. Bueno, hay un camino de aprendizaje que nos parece como bastante interesante. O nos inventamos estos canalones, que son como una pieza en B, que recibe la tierra y permite tener la huerta en la cubierta, pero al mismo tiempo en ese plegado funciona como estructura, arriostra todo y da como una especie de cielo raso bastante interesante, ¿no? Bueno, estas piezas hicimos el Hábitat 5, el Hábitat 6, el Hábitat 7, el Hábitat 8, algo así. Ahora vamos a presentar el 10 en la Bienal de Arquitectura dentro de 2 semanas, y es como que van como ahí probando temas. Este es el que estamos construyendo para la Bienal, para ahora, el 28 de septiembre. Bueno, gracias.
Sabía que no quería estar con vos. Tremendo. Bueno, nada. Creo que como moderador, lo primero que puedo hacer es abrir las preguntas al público. Me dejaste sin palabras, los dos en realidad. No era la idea, por Dios. Bueno, nada, creo que en esto creo que de la arquitectura para quién, nada, previamente a este ciclo creo que debatimos bastante y se planteó esta idea como de si cuando le llega un encargo a alguien, a cualquier arquitecto, digamos, uno se basa creo que en ciertos modelos o en cierta forma en algún momento ese modelo deja de existir y empieza a ejercer como arquitecto una reacción a ese modelo. Creo que en los dos casos, creo que bajo un modelo preestablecido, los dos me parece, ¿no? Creo que empiezan como los dos, con un modelo preestablecido y creo que en el momento del proyecto, del proceso de diseño, creo que en el caso tuyo de gestión, en el caso de Vale como de la relación con el cliente, a medida que se va enterando como del programa, de lo que iba a hacer, de lo que pueden llegar a ser las viviendas, ese modelo preestablecido que uno tiene empieza a pasar a hacer creo que una reacción o a un sistema donde uno empieza a operar para el sistema y deja de operar, creo que para ese modelo preestablecido de vivienda. Creo que en tu caso me parece darle esto creo que de insertar dentro del proyecto la naturaleza o de poner al ser humano al mismo plano con la naturaleza o lo no humano con la naturaleza y con el ser humano. Eso me parece como por ahí interesante, nada, que se explayen un poquito en ese cambio o cuándo se produce ese cambio de modelo a reacción o a esa especie como de manifiesto que en un momento también hablamos. Y cuando uno deja de pensar en ese encargo y ya pasa a operar para el sistema, sea logístico, como vos dijiste en las casitas estas en altura, sea lo que a vos te pasó en la cuestión de gestión, que pensaste que era como una... Inicialmente pensaste desde Buenos Aires, nada, esto lo hago así, y después te chocaste contra el sistema, digamos, logístico, material, que te diste cuenta que tu sistema que vos pensaste desde Buenos Aires creo que tapaba otra parte de la producción y desatendías otros temas. Nada, hablar un poco sobre eso y también, no sé, si alguien tiene alguna otra... No sé si entendió. Bueno, sí, en realidad creo que siempre el encargo es como la punta del iceberg, o sea, el inicio, y bueno, eso viene acompañado de todas las cuestiones que fuimos hablando, ¿no? Que son estos sistemas, la logística, el recurso, los intereses. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, no sé si es un manifiesto, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de la casa de ladrillo, la primer casa, el comitente es una mujer jubilada que quería una pequeña casa para descansar los fines de semana, pero claro, en su presupuesto, acá acercándome a la cuestión del sistema económico, podría ser, en su presupuesto no estaba contemplado el pago de un profesional que dirija la obra, ni tampoco una empresa constructora, nada. Por lo cual, desde el inicio del proyecto, bueno, yo lo proyecté y lo pensé, pensando en una documentación de obra muy, muy específica y muy sencilla, con una casa simple, que no tenga, por ahí, no sé, resoluciones complejas, que pueda llevar adelante cualquier constructor, como dijo Ale, que estén en la zona o que sea del barrio, y bueno, y que no requiera tampoco una logística en cuanto a lo material de grúas, de bombas, de transporte, que además que de encarecer en costos, bueno, también por ahí que complejiza la obra, sobre todo cuando no hay un profesional que esté a cargo para seguirla. Creo que eso es un poco a veces la reacción a los modelos, a veces no es una obligación, porque a veces el modelo que tenemos o que traemos no va acorde con el comitente, el lugar, la situación, lo que se nos presenta. O sea, por eso cada obra es un desafío diferente. Y sí, creo que un poco reaccionamos a esos modelos de esa manera, buscando con la arquitectura consciente resolver esas situaciones, no sé, entiendo que es por ahí.
No, sigo. Sí, igual yo creo que quizás, porque también lo hablamos hace un ratito, por más que esa persona tenga, creo que los recursos necesarios para hacer otro tipo de vivienda, está como el pensamiento ese, creo que tu pensamiento de decir, bueno, la arquitectura va a ser esto, como muy despojada de detalles, despojada de terminaciones, materiales, como mostrar el material como tal cual es. Sí, de hecho, una pelea que tuvimos con el cliente de la casa de hormigón fue que se estucaron casi el 80% de las paredes, se maquillaron. Y bueno, es como que hay fotos que no puse porque es como fue o sea, una mala noticia para nosotros, porque realmente la expresión que tiene el hormigón es lo que nos daba, no sé, nos conmovía a mí realmente entrar a una obra que la luz natural y el espacio me conmueva, me parece que es algo que está logrado. Y bueno, cuando se maquilló eso perdió un poco, pero bueno, es el ida y vuelta con el cliente que a veces no se puede todo. Así que sí, un poco, que no depende del recurso, siempre igual se busca, la esencia de la obra es la misma, se buscan siempre las mismas cosas. ¿Qué pregunta? No sé. O sea, a ver, hoy hablábamos el modelo como tipología, el modelo como sistema de trabajo, ¿no? Hay como muchas maneras de entender como eso. O sea, creo que me interesa como desde el punto de vista de arquitectura y sobre todo enseñando, digo, me interesa como asirse de la tipología como un caso de éxito en relación a un programa, ¿no? Eso, qué sé yo, tenés que hacer, no sé, una escuela, hoy veíamos los concursos, ¿no?, de las escuelas, bueno, digo, te tomás como, sin contar cuál era la planta ni nada, digo, contás. Jaime participó. ¿Entendés? Como que hay una tipología, qué sé yo, que respetar porque funcionó bien y está. Después, la verdad que, no sé, nosotros intentamos como aproximarnos a los programas un poco como más abiertos, como entender, bueno, si bien puede haber una respuesta tipológica al programa, qué sé yo, el encontrarnos con una tecnología nos obliga a investigar sobre determinadas cuestiones que por ahí van a romper esa respuesta tipológica al programa. O porque hay una variación en la métrica del proyecto que te obliga a tomar ciertas decisiones que son diferentes a lo que el programa te pide, o no sé. Lo que sí hacemos, digamos, como sistema es nunca empezar a proyectar sin saber de qué vamos a construir. Que entiendo que, me parece que en las obras de Valeria pasa lo mismo, digo, si es hormigón hay como, digo, para hacer todos esos planos de encofrados, tenés que saber que vas a construir de una manera, que lo vas a dejar a la vista. Digo, hay una especie de, ¿no?, de sistema como de operación que te lleva a un tipo de obra y no a otra. Y eso es fundamental. Digo, no empezamos a dibujar desconociendo de qué lo vamos a hacer. Casi que todas las obras empiezan como con una especie de trama que responde, ¿no?, en esto sí, al modelo de gestión que te permite el material. O sea, ahora estamos trabajando con algunos sistemas de madera que son como autoportantes, entonces ya no tenemos tantas columnas y viga. Bueno, hay un módulo de 1,20, digamos, que decide como la métrica de la vivienda o del edificio de lo que estamos haciendo, y nos cuesta mucho pensar como desarraigados de eso, ¿no? Entonces, si querés, como hay una serie de modelos, ¿no?, y después una serie de procesos que vamos como, digamos, tomando y rompiendo en función a decisiones que no son nuestras, que vienen dadas por el cliente, por el lugar, por la tecnología del lugar, por determinadas cosas. Y solemos meternos también mucho en cómo se hacen las cosas, desde ir a ver cómo se fabrica un ladrillo cerámico y ver todo el proceso, a ver de dónde viene un perfil metálico. Hemos hecho obras y después nos enteramos que los perfiles venían de Brasil. Bueno, ahora estamos trabajando con perfiles que sabemos que se fabrican acá. Digamos, empezar a inmiscuirnos con los procesos para que eso nos lleve a mejores obras en términos de lo que podemos hacer acá, ¿no? Bueno, no sé, me gusta que la gente como se sume al debate o a las preguntas. Creo que había un fan por acá, ¿no? ¿Tuyo? Bueno, esos eran los temas que a mí me como que interesaban debatir, digamos, dónde se produce esa inflexión entre ese modelo que uno viene como que trae y esa reacción. También es como que quiero que alguien se sume con alguna pregunta, si no, sigo preguntando yo y hablando. Que también creo que otro tema, Ale, que por ahí también lo iba a tratar creo que en la segunda tanda, pero me parece como también apropiado hacerlo ahora, por los proyectos que mostraste, es cuando como que entra esta idea de la naturaleza, de digamos, lo no humano, como
como que me parece que está en muchos proyectos como metido como a la fuerza, porque es el tema que está en debate, el tema que está como, digamos, que se está hablando en la academia o que se está como fogoneando en una parte de la academia. Yo creo que en el tuyo está, porque te conozco, creo que está previo a eso, o va a la par. Pero bueno, creo que en los primeros, quizá en los primeros dispositivos, artefactos que hiciste, no sé si estaba como tan internalizado eso. Y creo que en el momento, digamos, ahí fue, creo que también un cambio, creo que ahí hiciste como un cambio de modelo a una reacción o a un pensamiento, no sé. Lo pregunto en voz alta, me estaba como... A ver, lo bueno de las obras es que vos podés ir a verlas con el tiempo y ver qué funcionó y qué no, ¿no? Entonces, lo que nos pasa bastante es que, digamos, imaginamos como unos sistemas que van a funcionar de una manera y después los solemos verificar. Nos interesa verificarlos, medirlos, a veces ayudados por el cliente. En el caso de estos biólogos, digamos, trabajamos bastante con el tema de ver, bueno, claro, ahí había como un tema que tiene hasta que ver con lo comercial, gente que paga fortuna para sacarle una foto a un pájaro y alguien que, si bien es biólogo, proteccionista de fauna y le interesa como volver a la selva virgen, a su estado natural, también tiene que traer alemanes a sacar fotos a los pájaros. Entonces decía, bueno, si yo puedo tener al alemán sacando fotos, pero además cuando se va a dormir, antes de dormir, abre una puerta y ve un nidito, le cobro más, qué sé yo, algo de eso había. Entonces empezamos a trabajar con ellos para ver, bueno, pero ¿y qué cosa puede atraer a la fauna, ¿no? Un hueco, un agujero, un espacio. Lo que pasa, lo contaban con la charla de Ana, ¿no? el otro día acá. Hay casas en donde, por cómo están proyectadas, va a haber más arañas que en otras, ¿no? Una cosa así. Entonces, ¿qué atrae a una flora y a una fauna? Y bueno, nosotros fuimos probando como algunos temas. La verdad que también nos está pasando que tenemos como una suerte de que muchos de los clientes empiezan a hacer... Ahora, una de las casas que voy a mostrar ahora es para 2 investigadores del CONICET. Qué sé yo, uno está investigando a ver cómo una mosca que tiene los ojos rojos hace no sé qué cosa para un tema del agro con las vacas. Claro, vos te empezás a meter con todo eso y decís, bueno, mirá, hay otro camino, ¿no? Que el solo hecho de cómo voy al corralón y veo cuántos metros cuadrados de algo necesito o metros cúbicos. Y nos parece que a mí particularmente me divierte como más ese mundo, ¿no? De exploración. Nos pasó de ir a ver la obra de Misiones y también ellos, como estaban muy asociados a todo este tema proteccionista, animales, qué sé yo, acompañarlos a ver que ponían cámaras en distintos lugares para ver cómo los yaguareté caminaban, ¿no? Y eso lo filmaba. Nos pasó de ver cómo estudiaban a una abeja que se entierra y que, digamos, el tipo de hábitat que elige ahí en esa zona de Misiones tiene mucho que ver con una abeja prehistórica que habitaba la Tierra hace millones de años, entonces así entendés como cuál era el ambiente que como que poblaba la Tierra en ese momento. Entonces cuando ves esas cosas te abre como un poco el juego. También creo que hay que estar un poco atento, ¿no? Y a veces estamos como muy cerrados a lo nuestro. Sí, por eso, ahí me parece que hay como una vuelta como de rosca en eso, que me parece que está bueno, que yo lo veo como muy claro en el trabajo de estos dispositivos, esta investigación. ¿Cómo se llama el grupo? Pasamos el chivo. El inversor. ¿Qué inversor? El de la madera. No, ninguno. Los paneles, pasemos el chivo de todo. Los paneles. Ahora estamos haciendo ahora tengo una empresa que se llama Lapti que hace casas que las llevan en grúas y las ponen en distintos lugares. Pero eso no es para venderlo acá, somos todos arquitectos. Es un chiste. No sé si hay alguna pregunta. ¿Seguimos? Vamos a la segunda parte. Creo que también los concursos son un poco para nosotros, para los arquitectos, ya que son un instrumento de experimentación y que nos permite abarcar proyectos de mayor escala y con objetivos más amplios, ¿no? El primer concurso que voy a mostrar lo realicé en equipo con María Virginia Loza y Iván Sánchez, que era mi equipo de proyectos de concurso, en el año 2010. En el área del ex batallón 121 concurso,
en el año 2010. En el área del ex-batallón 121, donde se pedía refuncionalizar la zona y los edificios, ¿no? El área de donde intervenir era un sector de 30 hectáreas, ubicado en la zona sur de la ciudad, detrás del distrito sur, proyectado por Álvaro Císar. Era un poco que una trama urbana, ¿no? Hacía un corte en la trama urbana y los intereses de los promotores, en este caso del gobierno, era incorporar este espacio relegado a la sociedad. Todo el perímetro estaba bordeado por muros perimetrales que favorecían la inseguridad del barrio. Solamente el sector de ingreso estaba abierto. No sé qué pasa. Dentro del programa había un porcentaje de viviendas, un sector de un área verde y programas carentes en el barrio, los cuales la idea era dotar estos edificios existentes. Estos edificios existentes por acá, dotarlos de funciones como salud, deportivas, culturales, cosas que el barrio carecía. Por otro lado, hay un polo cultural acá donde está el Distrito Sur, junto con el proyecto de la Biblioteca del Bicentenario, que fue otro concurso, que debería tenerse en cuenta. Por lo cual, la decisión más global del proyecto fue ubicar todo el programa de viviendas a continuación de la trama urbana y conectar estos dos polos culturales, el edificio con la biblioteca y todo este sector que iban a ser galpones para exposición, para conferencias, todo el espacio conectado junto con el área más cultural. O sea, se sectorizó como en un área más cultural y una zona más deportiva enfrentado a las viviendas. Esto es un poco la planta finalizada. Los bloques las viviendas se desarrollan en bloques con parques interiores que hacen como una especie de algo intermedio, digamos, entre la trama consolidada de la ciudad y el parque, el gran parque, el circuito deportivo que se proyecta detrás. Estos bloques permiten el acceso peatonal por el medio de ellos, son atravesables para poder llegar al área verde, y luego se proyecta un parque lineal que conecta la zona de la biblioteca y el distrito con la zona de los edificios existentes del batallón. Estos bloques de vivienda, había un programa bastante extenso de diferentes tipologías que se fueron armando con células y acoplando, formando este bloque escalonado y aterrazado hacia el parque, que favorecía las visuales, todas las visuales eran bastante despejadas, y estas terrazas verdes accedían desde las circulaciones de los espacios comunes del edificio, desembocaban en todas estas terrazas. Dentro de esta tipología, o sea, el programa, las bases del concurso pedían edificios torres de 25 metros y bloques de 13. Lo que nosotros hicimos fue combinar esas dos alturas en el punto más alto del bloque, llegar a 25 y 13 en el punto más bajo, y en vez de hacer piezas sueltas, armar una especie de condominio, ¿no? Estas son un poco las imágenes que realizamos en el año 2010, así que son imágenes más viejas, donde se ve desde el parque los edificios aterrazados, como que van bajando desde la trama urbana más consolidada, van como bajando hacia el parque, esa es un poco la idea, y como la vista desde el interior era bastante despejada y también se podía ver el parque por detrás. El segundo concurso es la ampliación que se hizo para el Museo Municipal de Bellas Artes Castanino. También lo hice en equipo con Virginia Rosa y Iván Sánchez y por Solo Pucci, otro estudio de arquitectura con el cual nos asociamos para este concurso. En este caso el proyecto es, creo que todos conocemos el Museo Castanino, está ubicado en las arterias de intersección de Oroño y de Avenida Pellegrini, son las arterias
áreas casi más importantes de la ciudad. Oroño es mucho más parquizada, tiene una arboleda importante. El edificio está ubicado en el centro de la manzana y bueno, una cosa que nos llamó la atención fue su giro a 45 grados respecto de las calles, ¿no? Y de la manzana, su posición, digamos, a 45 grados, que generaba estos dos triángulos en los laterales. Optamos por ubicar la ampliación en el sector de la avenida Pellegrini, ya que nos parecía que la masa de árboles sobre la parte que daba Oroño era más importante. Y bueno, armamos un bloque que es como una continuidad del museo atrás, donde estaban las áreas de reserva de pintura, de escultura, las áreas más propias del museo, y otro bloque que queda de una forma triangular, porque se decide poner en paralelo las calles, porque la idea, bueno, dentro de las bases lo que pide el profesor es acercar un poco la cultura a la sociedad, a la población. Este edificio es un edificio monumental, como que intimida un poco al entrar. Creo que la mayoría de la gente que pasa caminando por la vereda y tiene que atravesar toda esta plaza de ingreso, bueno, no lo hace casi nadie. Por eso la idea de esta ampliación de este bloque con una escala más baja, más peatonal, que se acerque hacia las veredas, que el peatón pueda ingresar casi desde esta calle interna, casi sin darse cuenta, pueda descubrir el museo por dentro, ¿no? O también desde las veredas. O sea, que tenga una escala más urbana y no un carácter tan monumental como el museo en sí, que creo que es lo que hace que intimide un poco al ciudadano. Bueno, acá se ve un poco en corte la altura del museo y la altura de esta nueva ampliación que aloja espacios más sociales, como por ejemplo un bar, un auditorio con este patio, este hall de ingreso abierto a la calle, que funciona fuera del horario del museo, entonces tienen este ingreso por afuera, por la calle. Y bueno, esta escala del museo, este edificio monumental, como telón de fondo a esta nueva ampliación más urbana, más que se acerca al usuario. En esta respuesta para quién, creo que estamos pensando para el usuario más común. Bueno, un poco acá se ve en plata el programa, este rectángulo más rígido y casi como acoplado al volumen del museo, aloja, como dije antes, las reservas de escultura, pintura, talleres de mantenimiento, más el área muy privada, tiene un acceso entre los árboles desde la calle Montevideo sería. Y bueno, el área del museo donde están todas las salas de exposiciones, y este ingreso que se abre en el lateral a esta calle semiurbana, casi es una calle urbana pero no es controlada, que también accede a este nuevo programa de bar, auditorio, Zoom, biblioteca, librería. Es todo un programa en Peine que se desarrolla en este triángulo. También cuando la arquitectura viene a ser un ícono, a veces se encarga para que sea un ícono y para atraer a turistas, en algunos casos, o a la gente que vive ahí, bueno, también está el triángulo, un poco nos parecía como una forma pura que podía ser un poco un ícono para que revalorice el museo, ¿no? Bueno, acá un poco son los ejes que nos estructuraron en el proyecto, los mismos ejes que estructuraban el programa y la estructura del museo existente fueron los que se trazaron para desarrollar esta pieza triangular que se acopló y se generó con el tiempo. Estas son un poco las imágenes de esa calle interior. La idea es que sea una calle peatonal en la cual el peatón ingrese por acá casi sin darse cuenta y pueda ingresar tanto al museo como estas áreas, estas ampliaciones, estas áreas comunes, que están dotadas por patios internos también. Y bueno, también este juego en los techos de tragaluces y esta iluminación cenital que colaboraba también a todo el sistema de esta nueva pieza, similar a lo que ya estaba aprobado, ¿no? en el museo, ¿no? Que ya funcionaba bien acá, pero lo trasladamos en este nuevo edificio. Bueno, yo les voy a mostrar dos casas
como para cerrar un poco algunas de las temas que dije antes, una que es una continuidad y otra de investigación que por ahí es más nueva. La primera en realidad es una casa de fin de semana, pero nos propusimos, cuando aparece el cliente, los pide, además, bueno, estos son esos dos investigadores del CONICET que les contaba, nos propusimos agarrar el listado de madera de cuadrillas que hacía el aserradero de Tolvi, o cualquier aserradero típico de nuestro país, y bueno, hacer esta casa con solo esas escuadrillas, o sea, sin hacer nada o extraño o que fuerce como un cambio incluso a la línea de producción de este aserradero. También nos pasó cuando estábamos proyectando esta casa que nos convocan desde Nación, de la Secretaría de Vivienda, para pensar unos barrios de vivienda en madera, a raíz de que, bueno, que habíamos contado lo de los triangulitos, el foro de vivienda a nivel nacional, y bueno, me llamaron para jugar un poco con nosotros, y de pronto hicieron nada, pero muy divertido. Entonces esta casa tenía como una especie de responsabilidad, digamos, que era bueno darle cobijo a esta gente durante el fin de semana, pero al mismo tiempo pensar en vivienda social un poco a gran escala, o media y gran escala, y después esta idea de tratar de comprar una producción del aserradero para hacer vivienda, ¿no? Entonces la casa es una planta muy clásica, en términos de que hay un núcleo, ¿no? Ahí de servicios húmedos, y después va alternando unos programas interiores y exteriores que tienen como una especie de calidad casi similar, y que bueno, cada programa interior le corresponde con algún tipo de programa exterior, y en esa alternancia va generando un sistema que casi puede crecer como de manera ilimitada, ¿no? Acá, un poco lo que les contaba antes, o sea, cuando, bueno, nada, tenemos que usar un sistema constructivo y vimos que funcionó algo que ya habíamos proyectado, como el canalón en el techo, o estas bases redondeadas que habíamos usado en el Zoom de Misiones, bueno, lo ponemos al servicio de estas nuevas obras, entonces hay detalles que incluso ya tenemos dibujados, ¿no? Entonces, eso garantiza como incluso cierta supervivencia en un estudio chico, hasta, ¿no?, la posibilidad de, bueno, utilizar sistemas que ya probaste y que funcionaron bien, ¿no? Como todos estos que ya habían visto en las otras imágenes. Esta casa es una casa que se hizo como 5 meses, también con un grupo de carpinteros, de 3 carpinteros, y probando un poco esta idea de, bueno, mano de obra, ¿no? Sin mucha capacitación, pero que maneja un sistema, puesta al servicio del lugar, un poco todo esto que les venía contando. En este caso, el sistema como la cubierta fue trasplantar como planta en el lugar para que sea una cubierta salvaje y que esto crezca sin ningún tipo de cuidado. Y después la casa va con esta serie de paisajes, ¿no?, que van como ordenando un poco las vistas del interior hacia un estar que viene hacia un lugar, otro que viene hacia otro, y va como relacionándose con este afuera, que en realidad queda como muy sincronizado, ¿no? La casa coloniza un pequeño espacio del territorio que ocupa el hombre y después libera como lo demás para que crezca como quiera. Es una casa muy económica, donde todo lo que ven es fenólico pino casi, de alguna manera buena para el exterior, pintado de blanco en los superficies verticales y después dejado natural en todo el resto. No hay que usar los 3 dormitorios donde debieran haber 2, o 2 baños, en vez de un baño en vez de 2, donde debiera haber 2. No, vamos usando con puertas que abren y cierran, con una serie de recursos para hacer todavía más económica. Lo más interesante de esta casa es como esta evolución y la posibilidad de que esos patios que acá colonizaban esas pequeñas partes del territorio se transformasen como espacios privados para una serie de tiras, ¿no?, de piezas que ya tomaban otra impronta frente a la escala y incluso frente a la trama urbana, ¿no? Entonces, este sistema pega un salto de escala y permite como desarrollar viviendas en tiras, actividades de ver cómo dobla, cómo se toma la esquina, cómo incluso hacer una serie de manzanas, ¿no?, donde pensamos como una especie de habitación como a otra escala, ¿no?, a nivel como barrial, una vida un poquito más parecida a lo que era hace unos años. Entonces, controlar como el flujo vehicular, controlar con qué velocidad pasan, pensar que en algunos patios podían tener como esta pequeña guardería, los jardines de infantes. Entonces, hay como una idea de no solo pensar en la vivienda, en el crecimiento del sistema, sino también pensar como un sistema de ciudad para esta especie de nueva vivienda, ¿no? Bueno, algunas imágenes que habíamos hecho para presentar en este momento, íbamos a hacer una en San Antonio de Areco y no pasó como mucha de la cultura que hacemos para el Estado.
Y después la última investigación, que tiene más que ver con, por ahí, bueno, con algunas cosas que estamos haciendo ahora, es esta idea de alejarse todavía más de la disciplina y pensar que en realidad ya no nos interesa dibujar una fachada, no nos interesa como casi que la planta tenga un dibujo, digamos, muy representado por la mirada desde arriba, sino que en realidad lo trabaja como un sistema que le da como posibilidad de ser alguna serie de cosas que pensamos. Y encontramos como, más que nada en el mundo del arte, algunos ejemplos que por ahí ilustran esto. Esta es una pieza de un arquitecto argentino que se llama Luis Benedicto, que se hizo con Benedicto Testa y Jacques del Centro Cultural Recoleta. Es más artista que arquitecto, que tiene unas obras importantes, que a raíz del 72 se expuso esta obra en el MoMA, que se llama Fitotrón, que nace de un pedido de un amigo que era un investigador y pide hacer un habitáculo para estudiar a las abejas en vuelo, qué sé yo, y él arma con esta pieza, pero después la transforma en un elemento que permite, por la serie de sistemas que lo componen, que dentro de ese espacio, ¿no?, ese habitáculo, incluso dentro del lugar cerrado, prospere todo un sistema de plantas en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, el fitotrón tiene como esta búsqueda, primero, ¿no?, fundamental, de cómo hago para que estas plantas sobrevivan, y después unos sistemas de movimiento de agua, de energía, de iluminación, incluso de una métrica en relación al peso de la tierra húmeda y de las macetas, o sea, una serie de sistemas que hacen como a la belleza de esta pieza, ¿no? Digamos, la belleza no está ligada a una serie de cánones tradicionales que tienen que ver con, no sé, proporciones que vienen de los griegos, sino que en realidad está atada al sistema de supervivencia, ¿no?, que posibilita que esto que estuvo expuesto en el monte y después en el Malva durante mucho tiempo, bueno, permita que estas plantas sigan siendo verdes y no se sequen, ¿no?, por un tiempo. Entonces, un poco con todas esas ideas en la cabeza, es que estamos como tratando de alejarnos de algunas cuestiones disciplinares. Esta es una casa que hicimos hace unos años en Belgrano, en un lugar que estaba cambiando a raíz de, bueno, esto es la traza de lo que iba a ser la conexión entre el norte y sur de la Panamericana. O sea, esas tierras, digamos, se saca la gente, nunca se hace la autopista, la gente vuelve, construye plazas, casas, toma, ¿no? Y después, en algún momento, durante el gobierno de Macri de la ciudad, vuelve a comprar esas tierras y construye como una especie de barrio que se llama Barrio Parque Leonardo Colbert, de clase alta, alternada con una vivienda social, lo que tenía que ser, pero en realidad departamentos que son como los más caros de la ciudad. Y nosotros nos toca una casita enfrente, que en principio hicimos una serie de proyectos de reforma y después junto con los clientes decidimos tirarlo y parecernos un poco más a lo que iba a pasar en el barrio, que era una cosa de planta baja y 3 pisos. Entonces nos inventamos como esta torrecita que se toma de una casa que es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que nunca se va a tirar, y se aleja de un taller mecánico que duró un taller mecánico muy poco, mientras todo esto pasaba, y se transformó en 2 casas. Entonces se pone ahí como medio separado, como exenta, para tratar de comprimir el programa y llegar a la altura un poco de los edificios linderos y usar un terreno que mide 10 por 17, todo el paisaje del terreno, como si las medianeras en realidad, bueno, fuesen un poco el límite de la casa. Ahí se ve como en la obra esta especie de decisión de llegar a la altura de los vecinos, parecerse un poco a lo que iba a pasar en el barrio, que estaba pasando, y después, bueno, esta idea de que en realidad la casa, así como la casa de madera, va alternando como espacios cerrados y abiertos y dejando los patios, ¿no? Unos patios al oeste, unos patios de agua, unos patios al noreste, y cada patio convive con un sistema interior que, bueno, lo habita en varias formas, o desde tomar la humedad del patio, o hasta abrir las ventanas y dar como a 2 sistemas verdes, o a 2 posibilidades según la orientación, en verano, en tarde o mañana. Es una casa muy sencilla que después hacia arriba tiene una planta casi tipo, ¿no?, que tiene el baño y un dormitorio, el baño y un dormitorio, y que puede ir cambiando, ¿no?, y que lleva a tener en la azotea un programa de realidad aumentada. La casa es toda metálica, con esta idea de, bueno, construir más rápido, más liviano, de usar las medianeras como el único elemento pesado, y todo lo demás como es más transparente en función a permitir que esto ocurra. Y está acá como, bueno, a una serie de procesos de fábrica en donde contratamos un taller metalúrgico del barrio, donde nos aseguramos que los perfiles no vengan de Brasil, seguimos trabajando mucho en ver de dónde venía lo que hacíamos.
En un momento del proyecto empezó como a surgir la idea de que cualquier obra que hacemos, cualquier casa, cualquier cosa, cualquier edificio, tiene una serie de fluidos que están durante un tiempo largo en un cambio y que no usamos para nada, vamos enfriándose para usar como agua caliente en algún momento y recorriendo ciertos circuitos, o calentándose para después usarse como agua fría si le da el sol. Entonces empezamos a imaginar que esos fluidos podrían ir a la fachada de la casa y transformarse en un sistema que acondicione o complete la manera de acondicionarse de esta casa en invierno o en verano, según cómo mandás agua fría o agua caliente a la fachada, y hace como un circuito medio cerrado, como si fuese un radiador, pero puesto en la piel, ¿no? Y eso hace como un corte, ¿no? Como una especie de barrera técnica que en invierno hace que el calor no se vaya tanto y en verano hace que la casa esté rodeada con una cierta humedad y un aire como fresco, ¿no? Entonces empezaron a aparecer estos dibujos, de poner tanques en la fachada, caños galvanizados, ¿no? y transformar con esa fachada en este sistema como infraestructural de la casa. Y claro, a partir de ahí no tuvimos que dibujar la fachada, tuvimos que entender que en realidad la fachada era una serie de sistemas, invierno-verano, que estaban, sus decisiones eran tomadas por ver cuántas veces tenían que usar el agua caliente o cuántas veces tenían que usar el agua fría, cuánto la teníamos que separar, cuánto se dobla el caño de esta especie de rutina para volver a ponerse en el otro tubo. Y bueno, nada, y ahí surge un poco el dibujo de fachada de la casa. Y después hacer unas pruebas en escala real para sobre todo convencer a los clientes de que su casa iba a tener un proceso de verano verde, un montón de caños galvanizados y que iba a ser la fachada y que bueno, que reflejaba la luz y que si la tarde estaba rosa, se ponía rosa, y bueno, por suerte la convencí. Bueno, la casa se construyó, la verdad que es bastante más lento de lo que pensábamos por el tema del flujo económico, pero la estructura se hizo en una semana, hubo procesos muy rápidos que después fueron parados por las vicisitudes económicas de nuestro país, y cuando se terminó, la idea que teníamos era como una especie de obra de arquitectura que tenía que completarse con todos estos sistemas de funcionamiento. Claro, esta obra, a medida que va pasando el tiempo, va empezando a tener como la lógica de cómo la pensamos y algunas cosas, sobre todo, mejor que las pensamos. Esos son diagramas ya de hace muy poco, en donde cada foto de cada especie, ¿no? Que está como al costado, o cada vegetal, ¿no? Que crece, incluso algunos como para dar alimento, son parte verídica de la obra y cómo funcionan los sistemas de invierno-verano, o cara sur y cara norte, y como van como permitiendo que algunas plantas y algunas cosas de la fauna se peguen a esa fachada. Hay nidos de colibrí en la fachada, porque está calentita, hay un montón de cosas que pasan bueno, imaginábamos, pero la verdad, también desconocíamos, ¿no? Y ciertos procesos de, por ejemplo, los termos solares, que en principio son duales y que ahora están desenchufados, entonces hay energía para calentar el agua, o estanques que en un momento habían calentado los peces, o cambiaban las plantas porque crecían en demasía, tomaban el agua, y hoy son como medio ecosistemas que llegaron como un punto de equilibrio, ¿no? Hay peces que comen mosca, pájaros que comen peces, plantas que son comidas por peces, otras que crecen y no le permiten que otras crezcan, y bueno, todo eso va funcionando como medio solo. Nosotros cuando les contamos la obra, hicimos estos renders, un poco trasladando como una experiencia de condiciones, incluso al mismo avistador de aves, al medio del verano, y hoy la obra, con el paso del tiempo, nos va demostrando que estas cosas, bueno, empezaron a suceder, ¿no? Estos son por ahí fotos después de un año de terminada la casa, ¿no? De ciertos procesos de cómo va creciendo con las aplicaciones, incluso la obra juega con los límites estos de, bueno, si la medianera es el límite, no pongamos piso en el baño y damos los peces, no pongamos pared en el borde y damos la medianera en las plantas, bueno, y como un poco se divierte con esos extremos, ¿no? Y estas son fotos un poco más actuales, de cómo la vegetación va transformándose en ese perímetro que es el único límite de la casa y va como colonizando incluso partes internas, porque las enredaderas se meten y van como haciendo por ahí enredaderas en dormitorios. Esto es el estanque cuando era medio difícil de controlar y bueno, cómo va cambiando con el tiempo, y esto es el estanque como más en fotos un poco más actuales. Y es un pequeño oasis. Y una cosa que pasó interesante en la pandemia es que la terraza empezó a ser una huerta, en principio era una terraza verde, pero después se transformó en una especie
especie de terraza útil a la alimentación familiar. De hecho, todas las plantas, casi todas las plantas del perímetro son plantas que te dan algo, ¿no? Y incluso plantas bastante exóticas que solo crecen por ahí en el norte, y están formando, y está creciendo ahí también. Silvina y Nicolás, que son los dueños, tienen una particular manera de preservar la flora que yo no sé cómo hacen, pero que hace cualquier cosa. Y empezaron en la pandemia a armar como estas huertas que le daban como una cantidad bastante alta de consumían vegetales y a ser parte de una red de huertas hogareñas urbanas que hace que ya la casa ni siquiera esté en un tejido como político del código urbano de la ciudad, sino que empieza a ser parte de un tejido de cosas que pasan, ¿no? Porque hay una red de gente que empieza a tomar, a cambiar tomate por no sé qué, y entonces empiezan a asociar sistemas que bueno, nosotros tampoco habíamos pensado. Esto es una foto de la terraza de este verano, donde hay como plantas que te dan de todo, y algunas de las cosas que pasan en la casa ahora con el tiempo. Bueno, algunos de estos eran videos, pero los maté por el PDF, así que quedaron ahí como el pajarito quedó como estático. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Tremenda las dos. Tengo preguntas como constructivas. Y empiezo. Los tubitos estos, ahí circula agua caliente y agua fría en verano, ¿cómo? Salgo del para quién, ahora vuelvo al para quién, perdone, pero tengo como otras preguntas más. Sí, el tubo al final, nosotros lo pensamos con piezas de galvanizado típicas, las de 1 metro que te sirven para los pluviales. Al final, Nicolás, el dueño, consiguió por Mercado Libre una fábrica que vendía rollos de una cinta continua por donde pasaba un proceso de línea de una fábrica que estaban en desuso y compró unos tubos galvanizados que tienen 6 metros, entonces por suerte, porque la verdad que iba a ser un caos construir eso de tramos de 1 metro, por suerte es un tirón de 6, y adentro de eso va como una manguera, digamos, van distintos circuitos de agua fría y de agua caliente, que en realidad lo que hacen es, con una válvula, cambiar el agua que va a la ducha, ponerla en la fachada, en determinados momentos del día y en invierno, y mandar con una bomba típica de recirculación el agua fría que está parada en el tanque, mandarla a la fachada y volverla al tanque, en una manguera que no se ensucia, ¿no? Es agua que no le pasa nada, como en un circuito cerrado, y además movés el agua y te funciona. Está todo el tiempo como girando por ahí, y lo que en un principio íbamos a conectar el estanque, pero nos dimos cuenta que por ahí matábamos a los peces si el agua iba caliente, o si iba fría, o íbamos a generar como una especie de pez medio ciclotímico. Pez de Caribe. Claro, que no iba a saber de dónde venía y a dónde iba, y entonces lo empezamos a conectar como a los sistemas rígidos de la casa. Y bueno, eso, claro, estas casas son como un poco, qué sé yo nunca navegué en mi vida, o alguna vez me llevaron a pasear, pero son como un velero, tenés que saber que hay que mover la vela si el viento viene para acá, ¿no? Y tenés que, digamos, es como un cliente activo, ¿no? Que va, mueve una válvula, cambia no sé qué cosa, se da cuenta que si se baña de noche no da tiempo para que se caliente el agua, para que le dure 3 días si está nublado, entonces se baña de día. Hay como una serie de procesos que, digamos, nosotros por ahí podemos imaginarlos, pero que necesitan como un cliente. Sí. Si vos le haces esta casa a alguien que odia las plantas, vas a tener un problema, o que le molesta que anide un colibrí, o que le aparezca una araña así, también vas a tener un problema. Entonces hay como, bueno, que entender para quién, volviendo ¿Para quién? Al sí, tema, igual, ¿no? Yo creo que más allá. como que en los dos casos... ¿Cómo? Todos cierran el para quién. No, me parece como que en los dos casos es como que se cierra como esta pregunta del para qué o se abre, digamos, porque en realidad vos, o los dos, vos contando las casas, creo que a lo último dijiste es para Fernando, para, no sé, o Claudia o Fernando. O sea, contaste tú un proceso que ni se sabía para quién. Podría haber sido para cualquiera. O sea, contaste todo un sistema logístico, de entendimiento del sistema de calefacción, de refrigeración, de los peces, que en realidad podría haber sido para cualquier persona y no para el estereotipo de usuario que estamos como acostumbrados quizás cuando uno empieza, y vuelvo a esto de modelo y reacción, no, que uno, bueno, a ver la casa para quién, para estas dos personas, digamos, Sí, creo que también es para la naturaleza, los animales, los colibríes, eso todo estuvo bueno también, porque es como que claro, ahí es como para que muchos. se separa, creo que ni siquiera llegaste al modelo, o sea, empezaste directamente desde la reacción con esto del Fitotron era, ¿no? Estoy haciendo ahora un proyecto para 2 economistas, que son 2 casas en Parque Chas,
Y claro, me vinieron a ver porque vieron esta casa en Open House y querían como algo parecido. Y dos economistas que yo creo que no hacen crecer ni un cactus, porque además fui a la casa, te das cuenta, no hay onda en eso, y uno está obsesionado con que ponga, no, pero yo quiero que los caños lleven agua fría y caliente, y yo que le digo que no. O sea, no, miren muchachos, esto no es para ustedes. O sea, ustedes no están nunca, digamos, se dedican a la economía, viajan por todo el país, ¿qué querés que haga? O sea, yo te pongo el agua caliente ahí, no la vas a mandar nunca el agua caliente. Entonces, a veces hay que como procesos de convencimiento al revés, ¿no? No, esto no es para vos. Sí, yo creo que en los dos es como, bueno, y en la primera casa creo que claramente no sé, me parece como que arrancaste por un sistema, ni siquiera contaste, digamos, para quién iba a ser. Entonces empezaste, creo que a desarrollar, a trabajar el para quién es para el sistema, para la logística, para el material, quizás por una investigación previa que tenía que ver con esto de estas cunitas, digamos, como para albergar vegetación, animales, digamos, el para quién es como que el para quién del modelo, que por ahí tenemos como muy internalizado en la academia o en la universidad, creo que pasó como a un segundo plano. Me parece que eso está bueno. Sí, ¿Cómo poder contar una probablemente. obra sin decir va a ser para no sé, esta persona o este ser humano? Digamos. Me parece que eso es como que está bueno. Digamos. Creo que acá hay como muchos estudiantes y poder relatar una obra sin decir para quién va a ser es genial. Entonces ahí es como que vuelvo a decir, bueno, no sé si es tan importante el para quién. O no sé, lo pongo como también en otro signo de pregunta. O no sé, en la misma. Y quizás en el caso tuyo, Vale, es como que, bueno, contaste como concursos y me parece que creo que el concurso también como que te empuja a quizás a salir de los modelos esos, como estereotipados de cosas que uno está como acostumbrado como a desarrollar. Pero sí me llamó como la atención de que en el museo todo el tiempo como hablabas del usuario. Y una vez como digo, bueno, por ahí creo que como que la vedette del museo podría haber sido, no sé, o la obra de arte, pero bueno, quizás tiene que ver con esto de que vos siempre lo pensás como desde de esa persona, el usuario, y Sí, quizás la casa de Hormigón la pensaba como un museo y el museo para el usuario y la casa para un lugar escenográfico, estaba invertido. Y lo que pasa que sí, el museo en sí ya cumplía, creo que cumple su función como para la obra de arte y eso, no era que había que potenciarlo. La idea en las bases sobre todo era clara, que era acercar el museo a la ciudad, a la gente. Por eso dice, o sea, las decisiones que se tomaron para el proyecto fueron siempre pensadas desde el lado del usuario y no tanto de la obra en sí, de arte. De hecho, el programa era más de programa para el usuario, de auditorios, que de sala de exposiciones, porque las salas ya estaban, digamos. Así que sí, por ahí por ese lado, es por eso que hablé más del usuario, supongo. bueno, yo estoy muy cómodo, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Jaime. ¿Nadie? ¿Vos? ¿No? ¿A mí? ¿Qué? Sí, pregunta boba. ¿Cómo desaguan los canalones? Ah, sin dibujar, a ver. Vos imaginate, esperá. Una cosa así, en realidad, después de otro triángulo arriba, que tiene cara ancha, va a estar un poco más alta, y cara fina va a estar fijando como el vértice del triángulo. Ahí. Entonces, después eso, como toda cubierta verde, está como resuelto con una especie de membrana de PVC muy gruesa, que lo que hace es hacerle un agua. Y lo que hacemos al final es terminarlo con una chapa galvanizada, plegada como el canalón, que hace como que no te caiga el agua sobre la madera y le da un goterón como al final. La verdad que es muy sencillo, porque claro, la complejidad acá era, sí, había que hacerle un agua, había que hacerlo de escurrimiento libre, porque si no complicábamos todo, pero no queríamos que abajo este plegado esté como inclinado. Entonces, el tema fue superponerle a eso ese triangulito de madera, que fue una pavada. También nos pasa que muchas de estas obras, bueno, como veían los caños de la casa, las probamos en escala real. Nosotros tenemos la suerte de que, digamos, tenemos como parte del estudio está dedicado a hacerle las obras a la universidad y
y tenemos a la gente de mantenimiento, que hay 2 carpinteros, 2 herreros, 2 no sé qué, y que están como atrás de la oficina donde hacemos esos proyectos. Entonces vamos atrás y le decimos, che, quiero hacer un triangulito de madera, y te agarras al carpintero que está pobre arreglando bancos, y es como que le da felicidad, porque de golpe deja de arreglar bancos y muebles que se jodió el filo de la madera, y se pone a hacer una cosa. Entonces la pared de los triangulitos la hicimos en la carpintería de mantenimiento de la universidad, la probamos, le pusimos el canalón, y después eso lo probamos con alumnos también. O sea, yo ya, la verdad que en estos procesos ya no me acuerdo si por ahí lo del triangulito lo dijo el carpintero o fue un estudiante. Pero en algún momento apareció eso de, ay, ¿por qué no le ponemos arriba? Y quedó. No hay canaleta. O sea, es escurre libre. La misma... Yo no hago canaletas. Muy poquitas. Las canaletas se tapan. Cada vez que voy a comer de mi vieja le tengo que destapar la canaleta los fines de semana. No hago canaletas. Igual es tremendo porque vos contás las cosas como nada, así como una... Como nada, bueno, fui acá con el carpintero, hablé, le pedí esto, o sea, como con una naturalidad y con una simpleza, y eso creo que, digamos, porque no estamos dentro de la universidad, es un quilombo, digamos, no es tan simple como... o sea, vos lo contás así como ¿Agarrar al naturalizando. carpintero de mantenimiento? No, claro, o sea, no, Bueno, pero todo. bueno, o sea, ahí, qué sé o yo. sea, Sí. digamos, el hecho de trabajar con sistemas estos, Son- sistema logístico, con sistemas de gestiones, o sea, vos no es que lidias solo con un usuario, o sea, lidias con muchos sistemas. Bueno, yo creo que son circunstancias excepcionales, pero también uno las tiene que ir a buscar, ¿no? Yo creo que cualquiera puede probar como una parte de una obra en escala real un rato, ¿no? De hecho, las pruebas con ladrillo para ver las trabas, ¿no? Ves un montón de estudios que me imagino que para hacer esa pared hay una prueba con eso. El tema es, bueno, nada, salir un poco a veces de la comodidad de la compu y del dibujo y encontrarse con el problema un pasito antes de la obra, cuando después igual la obra va a tener un montón de otros problemas, pero bueno, por ahí vas un poco mejor armado, ¿no? Para estas cosas. Entonces, creo que está bueno. Además a mí me divierte como mucho ir a probar eso, ¿no? De hecho, las obras tratamos, incluso las grandes, la obra que hicimos para la universidad y sobre la 9 de julio, la hicimos toda por contratos separados, porque sabíamos que si contratábamos una empresa cerrada con un presupuesto, no íbamos a poder tener como ningún momento de revisión de la obra, ¿no? Empezás a lidiar con otras cosas. Bueno, me cambiaste esto, entonces el abogado. Entonces, fueron todos contratos separados. Nos llevó 3 años, un laburo terrible, pero el que hizo el hormigón era uno, el que hizo el metal era otro, el que hizo la pintura era otro. Y entonces con cada uno teníamos una discusión. En un momento quisimos juntar al del aire acondicionado con el tema de la reserva de incendio para que hagan un sistema medio cerrado y nos sacaron cagando. Pero por ahí si lo hubiésemos contratado a uno solo capaz era más fácil. Pero nos gusta ir a la obra y tener como esa instancia de poder cambiar como cosas. Y la verdad que estos sistemas, a veces la madera y eso, digamos, son como diálogos con el carpintero, qué sé yo, muy tranquilos, de bueno, ¿por qué no probamos este encastre? Y documentamos bastante poco, aunque no parezca, digamos, documentamos como lo básico y después muchas de las cosas las cambiamos como en obra o en la escala real. sí, también, bueno, creo que esto, lo que vos decís de como de trabajar con el carpintero, con esto, creo que la idea esta de como de crear un sistema, no, porque yo fui a la universidad, en la que está con el 9 de julio, y hay como, que yo te dije, hay una obra dentro de una obra, dentro de una vez como la mamushka, pero porque creo que todo tiene ese sistema, o sea, desde un pedacito, trozo parte, empezar a armar como todo un sistema, que lo vimos en el primer ejemplo de la casa esta que no era para nadie, que creaste un sistema y después terminaste creando un barrio. Creo que esa importancia de trabajar como con sistemas y no con, yo vuelvo a los modelos, pero bueno, creo que es como interminable y es súper exploratorio. O sea, me parece como en ese sentido, creo que el sistema se banca mucho más las gestiones, las cuestiones de problemas de logística, los problemas de gestiones no sé, que vos hablas con, por ejemplo, con una universidad, con una municipalidad, no sé, cuando estuvieron trabajando, que no mostraste nada, lo de Vaca Muerta, eso no mostraste nada, digamos, tiene como mucho, creo que los sistemas... 12 minutos te da distendidos. ¿Cuántas cosas querés Eso fue muestre? culpa mía, eso fue culpa mía. ¿Crees que hagamos un tercer bloque? Contamos lo de Vaca Muerta. Nada. Bueno, no sé. Bueno, eso, por ejemplo, ahora que estoy
con todas esas cosas que estamos haciendo, estamos trabajando con líneas de producción fabriles. O sea, digamos, vos le das un plano a alguien y lo repite 10 veces. Y hay alguien que hace una parte, otro que hace otra parte, otro. Entonces, claro, nos está complicando mucho porque en realidad son como manuales, no son planos típicos de arquitectura. Entonces estamos como aprendiendo a dibujar en esos términos. Para procesos industriales dibujamos distinto porque, no sé, son como cosas que se apoyan en una mesa de trabajo y viene uno y le pone el revestimiento de Guatambú. Y viene otro y le pone no sé qué cosa. Entonces, no es un plano que se vea casi ni en 3D. O sea, es como no sé, es un 2D muy detallado. Y eso nos está obligando como una cosa que en el estudio no habíamos hecho nunca. Y que, bueno, está bueno, qué sé yo, es como otro desafío y tenés que también investigar para eso, ¿no? Recorrimos como varias fábricas de casas en serie, una en Chile, y claro, para entender un poco esos procesos y entender, nadie te muestra la documentación, pero tratar de espiar un poco cómo es la documentación para ver que en realidad es otra manera de dibujar. Sí, lidiar con la industria es como también complejo. Bueno, vos lo hacés, ¿no? Con las cámaras y eso, como una cosa bastante difícil. Sí. Ni hablar. Bueno, no sé. Ay, que necesito que alguien pregunte algo. No necesito, me gustaría que alguien pregunte algo. Yo quiero saber cuánto tiempo tuviste misiones, cuánto tiempo te llevó. ¿Cuánto tiempo? ¿Tuviste misiones? ¿Cuántas veces fuiste? ¿O tuviste que ir? En esa hora debo haber ido 5 veces. No muchas veces, pero hicimos una maqueta, varias maquetas, así, que tenía como cada maderita con una etiqueta que decía esto es de 3x8, esto es, o sea, y que yo habría ido en las bases, fui a la mitad, fui cuando estaba casi terminándose, y ya terminada cuando había empezado el Zoom. Sí, 4 o 5 veces, no muchas. También la verdad que llegar ahí era avión a Iguazú, 2 horas de camioneta que si llovía no podías pasar, porque es entre medio de unos parques provinciales, era como bastante complicado. Ahora que estamos haciendo otras cosas en el sur y eso estoy como yendo más, pero bueno, nada. Son más cómodos, te deja el aeropuerto, es un ratito, pero es difícil moverse. Pero bueno, también eso te obliga, ¿no? A ver qué documentación mandás, a quién. Pero, ¿y después cuánto tiempo lleva el proyecto? No, normal, no sé, depende del cliente. ¿Normal? ¿Qué es normal? No sé qué es normal, no me lleva como Sumtor, que dice que viene va tarda a ser que es normal. 5 años para hacer una casa, no sé. Mucho depende del proceso de los clientes y no sé, qué sé yo. Ahora estoy haciendo un proyecto para un lugar que se llama Moquehue, que es ahí cerca de Villa Pegüeña, y habíamos tenido una reunión con el cliente, lo terminamos todo. En la segunda reunión me lo rebotaron todo para atrás. Entonces, la verdad que hace un mes que quieren juntarse de nuevo y a mí no me sale nada. O sea, es como que yo ya estaba tan encariñado con el proyecto anterior que no lo veo y entonces le tenés que decir, mirá, no me pasa nada. no hay manera, dame un rato más. Y qué sé yo, a ese le va a llevar un poco más, pero hay otros que fluyen como más natural. Allá. ¿Cómo haces cuando pasa de que haces procesos de paneles, como habías hablado, y no caer en un cliente antrocentista, como pensar un poco más en el individual? ¿En un cliente qué? Antrocentista, Ajá. como universal. Como pensar un poco más en la individualidad de cada cliente, aunque sea que no tengas un cliente específico, digamos, porque en un momento hablaste de que pensabas en el mismo modelo como para hacer una ciudad y tal, y como has doblado una esquina, pero no pensar en un cliente específico. Es que me parece que ahí es cuando te atás como a investigaciones que por ahí no tienen tanto que ver con el cliente. La casa de madera tiene un cliente, ¿no? Son 2 médicos, son estos que les contaba, son investigadores del CONICET. La verdad, bastante más fríos como cliente, con los que por ahí te involucras diferente, pero en realidad cayó en un momento del estudio en donde estábamos probando como una serie de cosas que superaban a la estancia del cliente. Es una casa que funciona, que ellos habitan como muy felices, pero que en realidad nos preocupaba como otra cosa. En todos estos sistemas industriales que estamos haciendo ahora, el cliente no está presente desde ahí, sino más como el pensamiento, por ejemplo, de estas cosas es, bueno, ¿cómo hacemos que algo sea más liviano, como algo que sea más sencillo y que al mismo tiempo tenga como una relación con el paisaje como muy diversa?
Y el cliente, no sé, no existe porque está fabricando cosas para un cliente que hasta viene y te dice, quiero ese modelo. Y ahora que estamos haciendo con esos procesos casas, lo que estamos haciendo es, bueno, se asocia frente a ciertos modelos ya medio prearmados, los colocás distinto o por partes para ajustarte a las necesidades del cliente. Pero el cliente ya sabe que está en realidad viniendo a buscar una especie de pieza como medio prearmada, ¿no? Y estamos investigando otros temas. Por ejemplo, esto, cómo meter arquitectura en procesos industriales, que la verdad que no es muy común. Y cuando se hacen cosas como muy malas, ¿no? Hay muchas fábricas de casas o de obras, pero en realidad la verdad que hay muy poco diseño detrás, porque siempre gana como el ingeniero industrial, no sé, gana el proceso frente al diseño, o los procesos terminan condicionando a los diseños, no sé, y no hay como un feedback. Entonces, por ahí, hoy estamos pensando más en eso que en un cliente puntual, ¿no? Pero yo creo que es eso, cada obra te dispara como una investigación, o cada obra se asocia a una investigación que vos venís desarrollando de una manera, ¿no? Siempre tratando de, obviamente, prestar el servicio para aquel que te contrata, ¿no? Eso, no le vamos a escapar nunca a eso, ¿no? Pero bueno, hay cosas que tienen que ver con temas que superan al cliente. ¿Otra? ¿Por ahí? ¿Nada? Cerramos. ¿Les parece? Vamos a comer una pizza. Vamos a comer una pisita. Bueno, muchas gracias por la atención. Sí, eso, muchas gracias.